Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy y primero de todo tenemos que hablar con unas palabras que surgen desde el equipo Aston Martin, hablando acerca de algunos de los problemas que han tenido este año, porque ya no solo ha sido pues que obviamente no han estado al nivel de desarrollo del resto de los rivales, sino que ha habido algún que otro problema que es en este sentido, incluso también en el del desarrollo normal que pudiera ocurrirles en este primer año que están compitiendo en la zona alta, pero es uno de los problemas que han tenido, que han identificado y que desde luego quieren mejorar para la próxima temporada. Todo esto nos lo explica Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin, que nos cuenta que uno de los problemas que han tenido durante el año y que no quieren cometer la próxima temporada es conseguir tener fines de semana completos. ¿A qué se refiere con tener un buen fin de semana completo? Bueno, pues ha habido en muchas ocasiones al equipo Aston Martin que le ha pasado que han ido bien el viernes, pero el sábado y domingo desaparecían. Luego les ha pasado sábado, la verdad que ha sido el día que más siempre han fallado, pero que también les ha pasado de ir bien un domingo, pero el viernes y el sábado estar muy fuera y el domingo al final no tener un buen resultado porque el sábado tuvieron una mala clasificación. Eso es algo que les ha ido ocurriendo, además de fallar muchas ocasiones en estrategias, especialmente en tener que cambiar la estrategia de golpe por algún infortunio, por lluvia en Mónaco, por cualquier cosa del destino, tener que cambiar esa estrategia y tampoco les ha salido, y ese es un aspecto en el que quieren mejorar para la próxima temporada. Esto obviamente, como os comentaba al principio, es normal que les pueda ocurrir. En sentido de optimizar el monoplaza, tenemos que tener en cuenta que era un coche nuevo y a principios de año todo salía bastante fácil, consiguieron encontrar un punto muy óptimo para el coche rápidamente después de la pretemporada y demás con aquel AMR23 a principio de las carreras. En cuanto lo fueron evolucionando, pues al final tenían pocas referencias realmente y es normal que te cueste más encontrar el balance correcto, encontrar cómo configurarlo, y eso les ha pasado en muchas ocasiones. Ha habido muchos grandes premios donde el rendimiento ha sido peor de lo que podría haber sido simplemente por no haber tenido la configuración correcta, por no haberlo hecho bien. Ejemplos de este estilo hay varios. Uno que yo recuerdo mucho es Japón. Japón, yo creo que ese fin de semana se podría haber conseguido un mejor rendimiento si se hubiera configurado mejor el monoplaza. Otros circuitos de este estilo, Hungría, estoy seguro que se podría haber rendido mucho mejor. No estoy hablando de pelear por el podio ni siquiera, pero sí que, por ejemplo, en Hungría, que estuvieron por detrás de Ferrari, haber competido con ellos sí que hubiera sido posible en el circuito del Hungaroring, configurando mejor el monoplaza. Son ciertos fines de semana que eso les ha pasado y es normal porque ni siquiera tenían referencias y luego pues al final, al ir desarrollando el coche, ha ido a peor. Luego está también el tema de las estrategias, especialmente en tener que reaccionar, y al final eso es algo que hemos contado también en muchas ocasiones. Incluso también podemos volver a tratar lo mismo. A principios de temporada no cometieron tantos errores como sí que al final. ¿Por qué cometían más errores al final? Pues porque estaban bajo más presión, pero sobre todo porque ya hubo más carreras donde tenían que de repente reaccionar, y o era Fernando Alonso o costaba mucho sacar una reacción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Zandvoort reaccionaron bien porque Alonso en la segunda vuelta dijo: esto está para, hay que parar, no podemos seguir. Otros equipos, por ejemplo en Zandvoort, lo hicieron mal y Alonso se benefició de ello. Carreras también, pues recordada mucho Mónaco, que es una estrategia quizá arriesgada, pero que al final un equipo quizá más asentado, quizás sabiendo mejor cómo reaccionar en ese tipo de ocasiones, lo hubiera hecho mejor que Aston Martin y no hubiera puesto esos medios cuando ya la pista estaba completamente para intermedios. Y son otras ocasiones también que les ha pasado, y por ejemplo en el caso a Tom McCulloch le preguntan con respecto al Gran Premio de Japón, que os hemos comentado que en ese fin de semana yo creo que se podría haber conseguido un mejor rendimiento con una mejor configuración y sin lugar a dudas con una mejor estrategia, porque se quedaron detrás de coches más lentos, en este caso un Alfa Tauri, durante muchas vueltas, y eso le acabó perjudicando para, luego un Alpine también le ocurrió, y le acabó perjudicando para no conseguir una mejor puesto final de carrera, que se podría incluso haber conseguido
conseguido, pese a que la configuración yo creo que tampoco estaba del todo optimizada. Pero que los dos puntos son normales en un equipo que acaba de llegar a la zona alta, sobre todo en términos de estrategia, por ejemplo, es algo que ahora tienes que ir con mucha mayor velocidad para pensar la estrategia correcta y si fallas se nota mucho. Es lo mismo que le pasaba a Ferrari la pasada temporada. Veremos ahora en este caso a Aston Martin si consiguen progresar en ese sentido, si aprenden de los errores que han tenido y al final... Por muchos de estos motivos es por lo que en Aston Martin siempre desde principio de temporada han comentado que 2023 fue un año de aprendizaje, pero que es que esto lo dijo Alonso en Arabia Saudí y había gente que lo tomaban por loco, que cómo va a ser un año de aprendizaje que había que pelear por el título. Pues Alonso en Jeddah dijo que era un año de aprendizaje. Y efectivamente tiene que ser un año de aprendizaje. Ya después de haberlo visto entero, ves desde luego que tenía que ser sí o sí un año de aprendizaje porque no se iba a poder pelear por el título. Y eso aquí ya os lo contamos. Y efectivamente así ha sido. Esperemos que ya los aprendizajes lo hayan conseguido en este año. Si no, pues tendrán que necesitar seguir aprendiendo. Que al final la mejor forma de aprender y sobre todo en este ámbito es fallando. Entonces por eso digo, ojalá no tengan que fallar más. Si no han aprendido, pues al final seguirán fallando hasta que acaben aprendiendo y estén hasta ese nivel del resto de equipos. Todo esto, como decimos, lo comentaba Tom McCulloch, su director de rendimiento, que en las palabras textuales que dice son las siguientes. Creo que en general el equipo ha ejecutado bien los fines de semana en el pasado. Éramos muy conocidos por eso, por ejecutar bien los fines de semana, pero dice aún así que ha habido complicaciones. Y dice, estas cosas pasan, queremos luchar en la parte delantera y tienes que ser perfecto fin de semana tras fin de semana. Ese es el ejemplo que ha dado Red Bull. Desde el punto de vista de la fiabilidad, del funcionamiento, no han dejado de ganar carrera tras carrera. Ese es el nivel que queremos llegar. En lugar de centrarnos solo en una área, hay un montón de áreas en las que queremos mejorar pequeños márgenes para ser mejores. Sabemos que si damos a nuestros pilotos buenos coches, ellos nos darán buenos resultados al final. Eso es lo que tenemos que centrarnos en hacer. Así que esas son las explicaciones que da Tom McCulloch y tenemos esta imagen ahora mismo que estáis viendo en pantalla. Así es la diferencia entre los Fórmula 1 actuales, lo veis a la derecha con el Red Bull, y los Fórmula 1 de 2026. Lo veis a la izquierda con esos colores de Audi, que así fue como se presentaron en su día para la Fórmula 1. Esta es la diferencia en tamaño y en peso. La fotografía es de Automotor Un Sport, donde han contado ciertos detalles que realmente ya en el canal os habíamos contado, porque ya Nicolás Tombazis los había contado en otros medios, en otras entrevistas, se lo contó a Motorsport. Aquí ya nos hicimos eco de ello y ahora realmente lo que ha dicho en el medio alemán es exactamente lo mismo. Pero os lo recalco por si acaso veis las medidas que se reducen, sobre todo en longitud, como estáis viendo, se reducen 20 milímetros, que es una diferencia que, oye, no es lo que queremos porque queremos que sean mucho más pequeños todavía los monoplazas para que sean más ágiles, sea más fácil ir rueda a rueda. Todo eso lo queremos, por supuesto, pero todo lo que se pueda se agradece. Entonces se reducen esos 20 milímetros de largo y también se reducen 10 milímetros de ancho, que lo mismo no es lo que nos gustaría que haya una reducción mucho más grande, pero por lo menos se agradece. También tenemos incluso esta vista frontal que publica el medio alemán, donde bueno, pues se ven también ciertas diferencias que se esperan que se introduzcan en los coches, porque luego realmente poco se sabe de la aerodinámica que van a llevar los coches. Esos alerones, pues bueno, es lo que se habla, pero veremos si acaba siendo así o no. Otra de las cosas que vuelve a mencionar Nicolás Tombazis en esta entrevista que da al medio alemán es que los coches van a adelgazar entre unos 50 y 70 kilogramos. Que además sobre esto, recientemente también Tombazis, que es el director de monoplazas de la FIA para la Fórmula 1, el responsable de monoplazas de la FIA para la Fórmula 1, comentó que van a tener mano dura con eso del peso mínimo. ¿A qué se refiere? A que, bueno, saben de sobra que en 2026 ninguno de los 10 equipos de la parrilla van a estar, o 11, esperemos que haya para aquel entonces, van a estar en el peso mínimo. Y eso es algo que va a pasar, pero que no van a ceder como sí cedieron en 2022 aumentando el peso mínimo. Lo reducen por algo, lo reducen para que no sean tan pesados los actuales monoplazas, sean también más ágiles, al igual que por eso los hacen más pequeños y van a ser duro con ellos. Esta información ya os la habíamos comentado, como digo, pero me parecía muy
curioso enseñaros las fotografías, así que por eso os lo hemos vuelto a tratar. Y tenemos que hablar al respecto sobre una de las controversias que hubo semanas atrás, que vuelve a abrirse porque más jefes de equipo se quejan de lo que está ocurriendo con Alpha Tauri y con Red Bull. Recientemente vimos que Zak Brown se quejó mucho públicamente, diciendo que tendría la FIA que revisarlo porque podía ahí haber conflicto de intereses y podían estar pasándose información para que Alpha Tauri mejorase más de lo que ya lo ha hecho de por sí en 2023. Bueno, eso es lo que estuvo comentando Zak Brown, incluso desde Red Bull se pronunciaron públicamente y ahora hay otro jefe de equipo que va por los mismos tiros que el estadounidense. En este caso es Frédéric Vasseur, quien pide además a la FIA que revisen la actividad que están teniendo en Milton Keynes, ahora que encima ya han comunicado oficialmente que van a tener un trabajo mucho más estrecho. Especialmente, bueno, Frédéric Vasseur, lo vais a ver ahora en sus palabras que vamos a comentar, afirma confiar plenamente en la federación y confiar en que van a realizar bien su trabajo, no tiene dudas en que van a estar todo bajo la legalidad, pero pide que se revise, sobre todo porque insinúa que es bastante extraño todo lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo con Alpha Tauri y Red Bull. Sobre esto, ahora os leemos sus palabras y entendéis lo que quiere decir Frédéric Vasseur. Sobre esto ya se comentó con Zak Brown, hay mucha gente diciendo ahora abren los ojos, ¿no? Porque hay mucha gente quejándose de que haya equipos B y de que Red Bull tuviera a su Toro Rosso o Alpha Tauri en el pasado, mientras que los demás equipos no se quejaban. Ante esto, sí, es verdad, ya os lo comentábamos en su día con Zak Brown, pero hay una diferencia. Antes se daban cuenta perfectamente, pero es que antes no había límite de presupuesto. El problema surge habiendo ese límite de presupuesto. Si existe un límite y puede haber cambios de información, al final lo que intentes desarrollar en Alpha Tauri, si tú en lugar de intentar desarrollar el Alpha Tauri desarrollas el Red Bull, tienes el doble de tiempo. Es lo que se queja al final la gente, que haya ahí esa posibilidad por parte de Red Bull de que consigan más beneficio que sus rivales por el hecho de tener dos equipos. Si se hace con Alpha Tauri lo permitido, lo legal, que eso ya se ha comunicado, que es el hecho de que Alpha Tauri, todas las piezas que se pueden comprar de otros equipos, los van a comprar. Si se hace eso, todo perfecto, pero el problema está ahí, el problema está en que son de la misma compañía, en que van a trabajar juntos porque ya lo han comentado. Todo eso al final hace que haya mucha gente pensando en si pueden o no estar beneficiándose de ello. Ya os hemos contado aquí en el canal que hay gente cada vez más competente en Alpha Tauri que levanta mucho las sospechas. Laurent Mekies va a pasar a ser el jefe del equipo Alpha Tauri la próxima temporada. Era segundo en Ferrari. Alguien que es segundo en Ferrari con posibilidades de acabar jefe de equipo en la escudería se va a marchar a Alpha Tauri. Bueno, pues yo os lo dejo ahí. También el segundo de aerodinámica, Guru John de Aston Martin, ha pasado a ser jefe de aerodinámica en el equipo Alpha Tauri. Y es segundo en aerodinámica de Aston Martin porque estaba Dan Fallows por delante y Eric Blandin. Pero si no, hubiera sido él el primero. Es más, era él el primero hasta que llegaron ambos. Así que son cosas que extrañan y es por eso por lo que ahora abren los ojos, tal y como están diciendo la gente, la expresión. No es que ahora se den cuenta de que hay un equipo B de Red Bull, es que ahora es cuando es preocupante porque Red Bull podría estar teniendo pues un doble beneficio en comparación con sus rivales y eso es lo que piden al final a la FIA, que todo esté bajo lo legal. Que Alpha Tauri compre o no piezas a Red Bull y trabajen de una forma más estrecha todas las piezas que se permiten, está bien. Lo hace Haas con Ferrari, lo hace Aston Martin y lo hace Williams con Mercedes, aunque ellos solo lo hacen en caja de cambios y suspensiones, y es algo que siempre se ha hecho en la parrilla cuando se permiten. Las palabras que decía Frédéric Vasseur en su queja en esta ocasión son las siguientes: creo que hay que controlar lo que hacen las escuderías con sus equipos junior, aunque equipos junior quizá no sea la palabra adecuada. Estaba antes Toro Rosso, Alpha Tauri, Minardi, quién sabe cómo se llamará después. En cualquier caso, lo que está haciendo juntos es una situación extraña, con dos equipos en propiedad de la misma empresa. La FIA ha conseguido lidiar con eso hasta ahora y estoy seguro de que seguirá haciéndolo en el futuro. Así que eso es lo que dice en este caso Frédéric Vasseur, jefe del equipo de la escudería Ferrari. Vamos a pasar de tema y en el día de ayer Autosport desvelaba las intenciones de la Fórmula 1 con sus retransmisiones, porque desde Liberty Media quieren mejorarlas. La intención es aumentar la calidad y reducir el delay.
Ahora mismo, en cuanto a la calidad, lo máximo que la Fórmula 1 retransmite es en 4K. Lo que se quiere conseguir es retransmitir en 8K, que yo creo que eso es lo menos complicado que tienen en esta misión que se han propuesto ahora mismo. Lo más complicado es reducir el delay, y es que ahora mismo lo que ocurre en el circuito de Fórmula 1, en tu casa lo ves alrededor de unos 6 o 7 segundos con delay alrededor de todo el mundo. Es lo que se tarda en retransmitirlo, que la verdad que es un delay muy bajo, pero se quiere conseguir reducir aún más, ponerse incluso a los 2 o 1 segundo de diferencia, que sería una locura, pero esas son las intenciones que tiene la Fórmula 1 con las retransmisiones en el mundo. Veremos si se consigue, al final es muy complicado lo del 8K. Pero lo del 8K no es difícil, es conseguir cámaras 8K y pues tener una potencia más fuerte para retransmitirlo, pero justamente por eso el reducir el delay yo creo que lo veo más complicado aún. Ahora mismo 6 o 7 segundos es una locura que se retransmitan esto, es decir, tener en cuenta también, por supuesto, en España, por ejemplo, lo vemos con un pelín más de retraso. ¿Por qué lo vemos con un pelín más de retraso? Porque esos 6 o 7 segundos es donde, como lo ven en DAZN, a DAZN le llega esa señal con 6 o 7 segundos de retraso, y DAZN, ya que le meten su propio comentario, ya que ellos lo retransmiten en sus propios canales, lo ves con el retraso que lleve DAZN. ¿Cuánto es el retraso de DAZN? Bueno, pues ya ahí es dependiendo un poco también de la calidad y demás, pero tampoco es demasiado más. Pero vamos, pongamos que llega a tu casa 15 segundos con retraso, independientemente por tener esos dos vías. 15 segundos es nada y menos, no es retraso prácticamente. Entonces la intención es aún así reducirlo más. La intención que comentan en este caso desde Tata Communications, que son los que pues hacen todo este tipo de infraestructuras mundialmente, porque además el ejemplo que ponen es incluso con el fútbol. El ejemplo que pone es que lo que quieren conseguir es que si tú estás viendo, pongámonos en el caso, viendo un partido de fútbol, tienes el estadio a tu espalda, pero tú lo estás viendo desde fuera con el móvil, por ejemplo, tú lo veas el gol prácticamente cuando empieza a gritar la grada, porque al final haya 1 o 2 segundos de delay, que es lo que tarda a lo mejor casi en empezar a gritar el gol. Pues eso es lo que se quiere conseguir, en ese caso con el fútbol y también con la Fórmula 1, que haya ese 1 o 2 segundos de retraso. Yo me parecería una locura, es lo que se quiere conseguir, es lo que se informa. Para finalizar el vídeo del día de hoy, Otmar Szafnauer ha hablado acerca de la última victoria que logró ganar con Alpine. ¿Cómo que la última victoria que logró ganar con Alpine? Pues sí, logró ganar una victoria en los despachos que ocurrió, se confirmó, el mismo día que a él le cesaron de su puesto. Y sí, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo al momento en el que se confirmó las sospechas de Alpine de que el resto de equipos, el resto de motoristas habían mejorado pese a que no se pudiera. Eso es algo que comenta Szafnauer, que luchó muchísimo para conseguir que Renault tuviera igualdad de condiciones con los demás, que el resto habían mejorado y ellos habían sido los únicos que habían estado cumpliendo las normas, lo luchó mucho en los despachos, tuvieron razón, incluso habla acerca del Pacto de Concordia, que se firmó que si había una diferencia impresionante, increíble, en cuanto al porcentaje de potencia, aunque no fuese por esto, sino porque de por sí empezasen en 2022 con una diferencia grande, se hablaba de que se iba a igualar, luchó mucho por conseguir eso, porque se hicieran cumplir las normas en Renault, y luego acabaron cesando al rumano justo el mismo día en el que se hizo oficial eso. Me ha parecido curioso la historia, os voy a leer sus palabras en el hecho del cómo comenta que pues él lo luchó, el Pacto de Concordia, que de por sí ya recogía que esto se podía realizar, y bueno, pues su opinión al respecto sobre ello. Las palabras de Szafnauer son las siguientes: la FIA tiene todos los datos y creo que fue en mi última reunión de la comisión de la Fórmula 1 cuando la FIA lo incluyó en su agenda. Cuando el reglamento de motores nos obligó a congelar el desarrollo para que Red Bull pudiera utilizar un motor Honda que no se iba a desarrollar, yo no estaba allí, pero había un acuerdo entre caballeros que decía que si la potencia de todos los fabricantes era un porcentaje diferente, empezarían a estudiar qué hacer para alinearlos a todos. La propia FIA dijo: mira, Renault está fuera de la ventana de diferencia de potencia, tenemos que empezar a hablar de lo que debemos hacer para que el motor Renault vuelva a estar en la línea con estos. Tuvimos una reunión en la que discutí bastante en nombre de Renault para conseguir que los otros fabricantes de motores hicieran exactamente lo que prometieron cuando se produjo
produjo la congelación de motores. Pero en un pacto de caballeros en la Fórmula 1 a veces vale la pena tenerlo y otras veces no. Creo que es discrepancia, solo porque ahora es muy difícil de cambiar, se mantendrá probablemente hasta el 2026, así que otros 2 años, el 24 y el 25. Yo entiendo que incluso también le fastidia porque él, aunque ya no estuviese en el equipo, luchó por ello y le hubiera gustado en el sentido de que se hubiera permitido a Renault, a Alpine, mejorar su motor. Independientemente de ello, y entiendo lo que comenta, también hay que decir las cosas como son, y ha sido el propio Alpine quien ha pedido que no les ayuden. Sí que es verdad que la FIA en el final de temporada no ha dicho propuestas y no ha hecho nada para intentar conseguir solucionar este problema. Y entramos ya en 2024 y luego 2025. Al final Renault se quiere centrar en el motor de 2026, pues ya no tienen nada que perder para esta nueva reglamentación. Pero entiendo que sus palabras van con esa cierta inquina, con ese cierto rencor de que no va a haber solución pese a lo que él ha luchado y pese a que le dieron la razón, pero también ha sido por Alpine, que han sido ellos mismos quienes han pedido que al final pues no se les ayude porque se quieren centrar en 2026. Así que bueno, estas eran las palabras de Otmar Szafnauer y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.